Y hermanos, en Epifanía, que es la tercera estación del año cristiano, hemos admirado al Señor que por amor a nosotros y por nuestra salvación, dice el credo, se hizo carne y se manifestó a los que vivían lejos, a los que moraban en inmundicia, y hoy, en este día, en los que moran en su debilidad. Hermanos, al iniciar el año es fácil hacer recuento de en cuánto nos hemos equivocado o qué pudimos haber hecho y no hicimos. Pero también es fácil, hermanos, ver en tiempos definidos con qué problemas estamos luchando, qué cosas no podemos solucionar y qué situaciones vienen más adelante que quizás no podremos sobrellevar. Y no nada más del año que ha pasado y que iniciamos, sino de la vida que hemos tenido y que en el Señor esperamos tener. Hermanos, es irónico, pero así como es fácil y a veces hasta instantáneo caer en un problema, cometer un error o terminar en una situación indeseada, también es muy difícil y muchas veces hasta imposible salir de ello. Es fácil terminar en una situación, pero es muy difícil y a veces imposible salir de las situaciones en las que vivimos. Hermanos, un ejemplo muy claro de esto, muy gráfico para nosotros, lo encontramos hoy en el Evangelio de San Lucas 23, los versículos del 32 al 43. Y aquí San Lucas, hermanos, nos refiere a dos individuos de quienes, si bien no sabemos por qué terminaron así, qué habrían hecho en específico, solo sabemos, dice aquí San Lucas, malhechores. La tradición y algunas interpretaciones de la escritura dicen que eran ladrones. Lo que sí podemos ver es que claramente están en una situación difícil de la que ellos en particular no van a poder salir. Y como nosotros vemos, y de hecho leemos ya más adelante, más allá del pasaje de hoy, vemos que, bueno, ninguno de los dos va a salir de la situación en la que han terminado. Y decía yo que pues ambos personajes son un ejemplo, pues sí, gráfico, pero también real de lo que en nuestra humanidad pueden provocar nuestras equivocaciones, nuestras decisiones, las acechanzas del maligno, o simplemente, hermanos, la humanidad, las circunstancias en las que vivimos. Y es que, hermanos, si ya el error en sí duele, imagínense el peso de nuestra naturaleza y el mundo que nos oprime, como para dejarnos que nos quedemos allí en donde nos pasó el problema. Imagino que nosotros lo hemos vivido muchas veces, nos pasa algo, estamos en una situación y como que parece que todo lo demás nos está para que quédate allí y sufre un rato más. Decía yo, puede ser circunstancias, puede ser Satanás mismo, o a veces hasta incluso puede ser nuestra propia necedad. Estamos en una situación difícil y ahí nosotros mismos nos tenemos afianzados en esa problemática en la que caímos. Y hermanos, pues cualquiera haya sido la situación de estos malhechores, vean cómo tenemos también otro ejemplo, que es el ejemplo de nuestro Señor, que está muriendo también como malhechor. Nada más que como bien lo confesó aquí uno de los malhechores, él no lo buscó, él no lo provocó al Señor, hermanos, y ahí sí completamente fueron sus circunstancias, absolutamente sus circunstancias las que lo tuvieron allí. Porque, hermanos, nosotros como cristianos sufrimos muchas cosas, padecemos situaciones difíciles, estamos en problemas, estamos
dolor, en circunstancias tristes, y la mayoría pueden ser pues causadas por uno mismo, ¿no? Desobediencia, rebelión, necedad, eh, incredulidad, la más triste. Pero hay ocasiones, hermanos, en las que pues vivimos en un mundo caído. Vivimos en una generación en la que sufrir no es extraño. No obstante, hermanos, el mensaje evangélico nos presenta a un Dios en esta Epifanía que se manifiesta entre nosotros y ante nosotros en donde sea que lo necesitemos. Y vemos aquí cómo el Señor se manifestó, en particular con este ladrón, el Dios que descendió desde lo inalcanzable del cielo, que mandó su estrella hasta los confines de la tierra, que bajó a la inmundicia del río Jordán para ser bautizado en nuestra propia inmundicia y limpiar nuestra culpa, se muestra también a nosotros en nuestros peores errores, en nuestras peores circunstancias. Para hermanos, vean qué ejemplo tan particular tuvo aquí el Señor para sufrirlos con y por nosotros. Si bien, hermanos, la muerte del Señor Jesús, como la leemos en San Lucas, es el cumplimiento de 4000 años de promesas que bien delinearon cómo iba a ser la muerte del Señor para nuestra salvación. Fíjense cómo también el Señor quiso manifestarse específicamente en ese día, en el lugar justo, en el momento justo, en donde también iba a morir este malhechor del que no tenemos nombre. Porque hermanos, el Señor no nada más muere por todos, sino también muere por nosotros como individuos. Y el Señor quiso manifestarse en el peor momento de aquel que también nos representa a todos nosotros. Justamente ese día, hermanos, vean qué bonito y qué específico es la obra de nuestro Dios. Justo en ese día, en el último momento, en las últimas horas de este individuo, el Señor estuvo allí. Y es que en la cruz de aquel ladrón, pues no nada más la ley del pueblo de Israel, la ley romana, no sabemos quiénes lo juzgaron, lo obligaban a quedarse allí. Lo hiciste, la pagas y te aguantas. La cruz lo tenía tanto literal como espiritual, como legal, etcétera, etcétera. Lo tenía sujeto a lidiar, soportar y morir en sus circunstancias, en su situación. Y ahí te quedas. Hermanos, muchas veces nosotros llegamos a un punto en el que estamos así y a lo mejor no es la ley, pero sí es nuestra naturaleza, nuestra enfermedad, nuestra edad, lo que sea, nos tiene y nos tiene amarrados, nos tiene clavados a nuestra situación y ahí es en donde vamos a terminar. Y vean cómo, hermanos, el ladrón, lo leemos más adelante en los evangelios, pues estuvo agonizando tanto mucho tiempo después del Señor Jesús y a él sí le quebraron las piernas para acelerar su muerte. ¿Y qué pudo hacer este ladrón al respecto? Sufrir hasta morir. Y sin embargo, hermanos, así como el oriente no estuvo demasiado lejos, ni el Jordán demasiado sucio, tampoco aquella cruz, hermanos, fue demasiado fuerte como para vencer al Señor.
Y hermanos, así el pasaje de hoy nos muestra el corazón del mensaje evangélico y el objetivo último de la Epifanía, que es la vida eterna. Porque hermanos, eso es lo que marca la diferencia entre nosotros como cristianos y el mundo que también sufre igual que nosotros. Hermanos, ese día el Señor Jesús no solo murió al lado del ladrón, sino que también, por extraño que parezca, murió en lugar suyo. Uno dice, oye, estaba ahí muerto, pero bueno, el sacrificio del Señor fue en lugar de este ladrón. Pero hermanos, todavía más, el Señor destruyó el poder de esa cruz sobre la vida de este hombre. Y sí, su cuerpo, sí, su realidad humana quedó clavada allí, pero ¿qué es lo que el Señor le anunció, el Señor le decretó, el Señor, me gusta mucho el término, le avisó, porque avisamos lo que es? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Porque hermanos, con esta palabra el Señor quebró los clavos que sostenían los pies y las manos de este hombre. El Señor rompió el madero eterno que hasta ese momento sujetaba a este hombre, que por sí mismo no pudo hacer nada y no pudo zafarse de esa situación. Y sí, hermanos, aunque tuvo que sufrir un poco más, unas cuantas horas después del Señor, desde ese instante, desde que el Señor le avisó lo que ya era realidad, este hombre que murió junto con el Señor fue un hombre libre. Y hermanos, nosotros en nuestra vida cristiana como seres humanos y como creyentes, muchas veces estamos en situaciones así, pero más específicamente, hermanos, sucede cuando la muerte viene a nuestra vida. En estas semanas que han pasado del año cristiano hemos recordado por lo menos 3 fallecimientos en nuestra familia y vienen tantos más. En el que, hermanos, la muerte viene a nosotros como la cruz que cargaba este hombre. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos en el momento, hermanos? ¿Cómo nos defendemos si la muerte ya está allí? Qué triste es la gente que patalea, que grita, que como si eso le fuera a ganar unas horas, a ganar unos días. ¿Qué hacemos, hermanos, cuando la situación está así? Y es lo que nos toca y así va a ser. No podemos defendernos más, no podemos buscar una salida, no podemos buscar otra situación. Es lo que es. Pues hermanos, hablando de lo que es, el Señor a los cristianos nos ha dicho y nos ha anunciado esta promesa de que en el momento en el que la muerte toca nuestra vida, estaremos con Él en el paraíso. Y hermanos, así como el Señor pudo ir a buscar a los que no lo habrían conocido y se ensució por nuestra inmundicia, así también puede romper al madero que nos sostiene eternamente. Y hermanos, la fe del cristiano, la fe cristiana y la fe del creyente que muere en el Señor es esa. Pues quizás las circunstancias no cambian, quizás los dolores no menguan, pero sí, hermanos, el poder de la muerte es destruido por el Señor. Pero sí el poder que el madero tiene para definir nuestra vida, para incluso terminar con ella, no es rival para nuestro Dios. Y hermanos, hoy recordamos a un hombre que murió en el Señor por una enfermedad, posiblemente fue una enfermedad de la que conocíamos hace tiempo,
en el que pues por mucho que hubiéramos querido hacer, no hubo mucho que hacer. Y sin embargo, hermanos, aunque tuvo que sufrir un poco más de tiempo, aunque tuvo que sufrir ciertos dolores seguramente, el Señor ya había quebrado el poder del madero sobre la vida de este hombre que hoy recordamos y damos gracias a Dios por su vida. Y hermanos, oramos y anhelamos que este sea el testimonio nuestro como cristianos. Vendrán circunstancias, hermanos, vendrán sufrimientos, vendrán tristezas, pero la esperanza cristiana es que el Señor ha roto los clavos de nuestra aflicción y el Señor ha roto el madero de nuestra condenación. Y te damos gracias, Padre, porque este mensaje, Señor, esta palabra que tú anunciaste, Señor, a este ladrón, es nuestra, Señor, por la fe que nos has compartido también a nosotros los gentiles, Señor. Y te damos gracias, Padre, porque a pesar de lo que vivamos, a pesar de cómo terminen nuestros días, Señor, tú por tu palabra nos has anunciado lo que es, y tú, Señor, por tu palabra nos has dicho cómo tú, Señor, has quebrado ya el poder de la muerte sobre nuestras vidas, y cómo tú, Señor, nos has prometido y nos ofreces este paraíso, Señor, en donde tú nos llamas a estar contigo, Señor. Permítanos, Padre, predicar, creer y vivir en la resurrección y en la vida eterna, Señor, que tu Hijo consiguió con nosotros y por nosotros, Señor, al morir en la cruz. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.